Buenas tardes, buenas noches. Estamos iniciando julio, el 1 de julio, en pleno mundial. Han pasado em, 5 meses desde que subí el último video. Em, bueno, lamento decirles que no ha cambiado mucho en estos 5 meses, así que el intento de transmitir lo que voy pudiendo leer va a ser igual de torpe de lo que venía haciendo. Este, pero bueno, es un intento, es lo que puedo hacer y em, esperemos concitar intereses más allá de mi interés. Este, no, sinceramente no me doy una idea de cómo podría generar interés esto que hago aquí. Este, pero bueno, es lo que puedo hacer por ahora. Y nada, hoy vengo con la mujer y lo femenino. Ah, no se va a ver bien ahí porque está dado vuelta la filmación. A continuar, el último capítulo de la mujer y lo femenino, de la em, el libro de María Paula Castelli, Gabriela Mascheroni, María Inés Reyes, Roselia Villa Pucineri, Juliana Zarate, publicado en Prometeo. Todas estas autoras son integrantes de el grupo, o lo eran, creo que sigue siendo, no estoy muy al tanto, de Apola, de La Plata. Hace muchos años que me encontré con este texto y en la medida de lo que he podido lo he ido leyendo. Vi algunas presentaciones que hicieron el grupo de Apola La Plata. eh, y bueno, creo que he entendido muy poco, pero es una lectura que me ayuda a hacer un poco de pie en esta confusión discursiva de este tiempo, en el cual, eh, no sé, para señalar, para muestra, para muestra basta un botón. Eh, los otros días en un post de Instagram, Flor Freijó decía, los hombres están buscando una mujer que ya no existe y las mujeres están buscando a un hombre que todavía no existe. Bueno, eh, me parece que esa frase en boca de una activista militante del feminismo eh, muestra cuál es la confusión, o al menos muestra la confusión, no sé si cuál. Y este, eh, siguiendo a la gente de Apola, yo pude tener una lectura de Lacan en donde esta confusión, de algún modo, este, en la propuesta de Lacan ya estaba saldada, la confusión, no el problema principal que enfrenta lo femenino hoy en día. eh, bueno, ustedes ya saben que no hace falta ser un útero gestante para evitar lo femenino y a la inversa tampoco, ¿no? Pero lo que enfrenta lo femenino hoy en día, y por lo cual se milita, es por la cantidad enorme de asesinatos, femicidios, ¿no? Bueno, no, de eso
no creo que se haya ocupado Lacan, digamos, ¿no? Eso es una problemática que tenemos en Sudamérica, eh, y bueno, a nivel mundial, ¿no? Este, pero la articulación lógica, em, de qué es esto de la relación sexual que no existe, ¿no? La relación proporción sexual que no existe. Eso sí me parece una propuesta discursiva, y teórica, este, que puede echar luz sobre las relaciones humanas, ¿no? Así que para eso me sirve este texto, para hacer pie, para estar más o menos en tema, este, y, em, y eso. Bueno, estamos en el capítulo 5, Mujer, Lenguaje y Creación. Este, mm, bueno, ahí mágicamente apareció la portada de La Mujer y lo Femenino. Em, el capítulo 5 empieza con lo imposible, invariante fundador de lo que existe, su vínculo a lo femenino. Artículo de Gabriela Mascheroni. Em, Introducción. En referencia al origen del lenguaje, cuanto más lejos vamos en cuanto a sus efectos, más emerge dicho origen. El efecto del lenguaje es retroactivo, precisamente porque a medida que se desarrolla, manifiesta la falta de ser. Lacan, el seminario, libro 17, clase 11. Claro, em, a medida que hablamos o teorizamos sobre el lenguaje, queda en evidencia, o al menos para esta lectura, queda en evidencia esto, que es clave, en la propuesta de Lacan, de la falta en ser, ¿no? Falta de ser, dice acá, ¿no? Porque hay un encadenamiento de significantes que van produciendo discursos, em, y siempre está la deriva en cuanto al ser, que por esta condición metonímica, se me ocurre, em, nunca un significante remite al ser absoluto, siempre remite a otro significante, y por lo tanto quedamos atrapados allí, o liberados, según sea la experiencia de cada uno. Yo escojo liberado. Quedamos liberados a, o las dos cosas, podría ser liberados, atrapados, en esa falta en ser, en esa falta de un absoluto que pueda entificar aquello que es hablado, ¿no? Em, sigo con sigo con la lectura, otra cita, dice: contrariamente a lo que choca a mucha gente, son más bien las mujeres quienes han inventado el lenguaje. Por otra parte, el Génesis lo deja a entender. Con la serpiente, ellas hablan, es decir, con el falo. En tanto, para ellas, eso es hétero, o sea, otro, ¿no? No dice otro, pero a eso hace referencia el hétero, ¿no?
Esta cita es de la conferencia en Ginebra sobre el síntoma del 75. Em, bueno, y ahora nos dice Mascheroni. En tanto Lacan relaciona la figura de la mujer con la falta en ser y asimismo con la del origen del lenguaje, nos parece pertinente incluir un análisis del funcionamiento de dicha estructura para crear existencia. De esta forma, lo que en Lacan se refiere a la mujer y a lo femenino, y de acuerdo a los desarrollos de todo este libro, cobrará otra luz en la interpretación que podamos darles a dichas afirmaciones en el contexto de su obra, en especial en la vinculación que hace entre lo femenino y la relación a lo otro, con mayúscula, ¿no? A lo que no hace consistencia en contraposición a la idea de la mujer como otro del otro, que no existe. Si la existencia es producto del discurso, si la causa es simbólica, ¿qué lugar tiene el agujero en este sistema? ¿Se trata de una inconsistencia? Si pudiéramos pensarla así, ¿desde qué parámetro lo haríamos? Estas preguntas pueden ser disparadoras del análisis que sigue. Bueno, cuando dice agujero, yo imagino que se refiere a una cuestión topológica, al toro, como eh, la rosquilla de Homero Simpson, ¿no? Este, el toro y el agujero que se usa esa topología para referirse a el sujeto y el otro, la inmixción de otra edad, el agujero que está presente eh, eh, en la contextura misma de lo que se llama sujeto. Bien, dice, vamos ahí, pasamos a otro, después de introducción, pasamos a otro subtítulo que dice lo imposible intrínseco al sistema simbólico. Em, el origen de mi enseñanza es bien simple. Está allí desde siempre, puesto que el tiempo nació con lo que está en juego. En efecto, mi enseñanza es simplemente el lenguaje, absolutamente ninguna otra cosa. Lacan, mi enseñanza, Paidós, esa es una cita de Lacan, ¿no? Otra cita más, toda discusión sobre el origen del lenguaje está marcada por una irremediable puerilidad e incluso por un indudable cretinismo. Siempre, siempre se intenta hacer surgir el lenguaje de váyase a saber qué progreso del pensamiento. Es evidente, es evidentemente un círculo. El pensamiento se dedicaría a aislar todos los detalles de una situación, a cernir la particularidad, el elemento combinatorio. El pensamiento franquearía por sí mismo el estadio de rodeo típico de la inteligencia animal para pasar al del símbolo. ¿Cómo es esto posible si primero está el símbolo, que es la estructura misma del pensamiento humano? ¿Cómo es esto posible si primero está el símbolo, que es la estructura misma del pensamiento humano? Claro, es decir, no puede haber pensamiento sin lenguaje, por lo tanto no podría haber lenguaje antes que pensamiento, son las dos cosas a la vez. Por lo tanto, bueno, en el libro de Alfredo Edelstein, El nacimiento del sujeto en el psicoanálisis,
plantea esta idea que es, eh, la interpreto a nivel de lo mítico, porque es algo que empíricamente no puede ser probado, eh, tanto como decir que es una evolución del pensamiento, el lenguaje, ¿no? Las dos cosas no pueden ser probadas, pero bueno, la propuesta de Alfredo es las lenguas se crean a sí mismas. ¿M? Y con eso, el Big Bang del lenguaje, la propuesta de él, ¿no? Con eso solucionamos, dejamos de preguntarnos cómo es que un homínido este, empezó a hablar, sino que tomamos a la lengua como un elemento este, extranjero que aparece en algún momento de la historia, ¿no? Entonces las lenguas se crean a sí mismas. Y de ahí salimos de esta encerrona en el pensamiento que dio paso en una cadena evolutiva al lenguaje, o el lenguaje que dio paso al pensamiento. Eso tiene implicancias posteriores muy interesantes, a mi modo de verlo, a mi modestísimo modo de verlo, porque permite dar cuenta de una serie de fenómenos eh, que no serían explicables con la teoría del Edipo, por ejemplo, ¿no? Una serie de fenómenos a partir de esta idea de que las lenguas se crean a sí mismas, este, justamente porque lo inconsciente, que está estructurado como un lenguaje, puede ser interpretado, abordado, manejado, tratado, este, como una máquina algorítmica que produce efectos y que produce sujetos, ¿no? Entonces el sujeto, cuando va a análisis, eh, tiene una existencia particular y particularísima, este, no, lo que se produjo a partir de esas lenguas como sujeto, en cada caso eh, es novedoso y es particular, ¿no? Por lo tanto, em, esta idea de que las lenguas se crean a sí mismas y que hay una condición algorítmica del sujeto em, produciendo, produciéndose, habiendo sido producido como efecto del otro, por los significantes que se fueron poniendo en juego, le permite al analista esta perspectiva escuchar mucho más que por ejemplo, la teoría de el Edipo, ¿no? En donde puede ser que se llegue en una lectura edípica, se llegue a cierto punto donde eso no avance más porque debería ser de una forma y es de otra. Pero si salimos del mito del Edipo y nos centramos en un análisis discursivo, sintáctico, a nivel del significante, podemos seguir escuchando para ver cómo se articulan los significantes en ese sujeto en particular, eh, sosteniendo, digamos, la eh, expectativa de la novedad que aparece si uno escucha de este modo. En cambio, en otros análisis, ya la cuestión edípica, hago hincapié en esto porque es lo que tengo más a mano, este,
la estructura del Edipo ya está totalmente incorporada al sentido común y por lo tanto el analista tiene la tentación muy rápida de dejar de escuchar y que es un poco la encerrona a la que llegan discursos como el milerismo, em, en donde hay un goce del cuerpo biológico que estaría eh, taponando la posibilidad de que el sujeto vaya más allá y se emancipe de sí mismo eh, para pasar a otro lugar que tendrá también su imposible, sus dificultades, pero eh, entonces la lectura propuesta por Miller de eh, el goce del cuerpo, el goce, em, el goce autista, el goce em, biológico, digamos, no da la posibilidad de que se siga escuchando. Em, y bueno, me parece que esa es la gran ventaja que tiene esta propuesta. El inconsciente estructurado como un lenguaje, lo algorítmico, cadenas significantes, sujeto-efecto del otro, en fin. Bueno, a ver por dónde iba. Mm, retomo la cita. Justo viene una cita de Alfredo de Edith. Dice, piensen en el origen del lenguaje. Imaginamos que hubo un momento en que sobre esta tierra se tuvo que empezar a hablar. Admitimos, por tanto, que hubo una emergencia. Algo emergió, ¿no? Pero a partir del momento en que esa emergencia es aprendida en su estructura propia, nos es absolutamente imposible especular sobre aquello que la precedió si no lo hacemos mediante símbolos que siempre han podido aplicarse. Bueno, esta me parece que es una concesión eh, entendible a la idea evolucionista del lenguaje, ¿no? Entonces, pero a partir del momento en que esa emergencia, que aparece lo simbólico, nos es absolutamente imposible especular sobre aquello que la precedió si no lo hacemos mediante símbolos que siempre han podido aplicarse. Lo nuevo que surge parece extenderse siempre en la perpetuidad, indefinidamente. Bueno, otra cosa que em, tenía ganas de decir es que así como eh, eh, pro- la propuesta teórica del Edipo muestra hoy su agotamiento y ya no tiene muchas posibilidades, se ha agotado, digamos, y esto de haber pasado al sentido común eh, presenta todas sus dificultades, no sé si por haber pasado al sentido común, pero bueno, estructuralmente está agotada. Esta otra propuesta de Lacan podrá agotarse en algún momento también, ¿no? Y lleguemos a otra propuesta, a otra mirada, a otra teoría, ¿m? Eh, pero por ahora eh, yo pienso que es la más pertinente, ¿no? Entonces, lo nuevo que surge parece extenderse siempre en la perpetuidad, indefinidamente, más acá de sí mismo. Con el pensamiento no podemos abolir un orden nuevo. Esto se aplica a todo lo que quieran, incluido el origen del mundo, ¿no? La idea del Big Bang, del lenguaje, el origen del universo, ¿no? Em,
claro, entonces diciendo algo de lo que yo venía diciendo, ¿no? Eh, no es casual porque estoy muy metido, digamos, con estas lecturas, ¿no? Em, lo nuevo que surge, pongamos ahí la teoría del Edipo, pongamos ahí la teoría de Lacan, lo nuevo que surge parece extenderse siempre en la perpetuidad. Cuando aparece el Edipo, miramos para atrás e interpretamos todo a través del Edipo. Lo nuevo que surge parece extenderse siempre en la perpetuidad, indefinidamente. Lo mismo podría pasar con la propuesta de Lacan, ¿no? Hoy vamos a encontrar en la interpretación sujetos hasta en la prehistoria, ¿no? Bueno, la prehistoria no, pero desde que hay indicios de lenguaje en el ser humano, ¿no? Eh, entonces, lo nuevo que surge parece extenderse siempre en la perpetuidad indefinidamente, más acá de sí mismo. Claro, incluso explica cosas que ya sucedieron antes de que apareciera ese pensamiento. Con el pensamiento no podemos abolir un orden nuevo. Esto se aplica a todo lo que quieran, incluido el origen del mundo. Bien, seguimos ahí con Mascheroni. Dice, la idea principal de la que parte Lacan para construir su teoría, tal como adelantamos en la introducción y se desprende de estas citas, es que no hay realidad prediscursiva, que el lenguaje y el otro ya están funcionando desde siempre, asunto sostenido a lo largo de toda su obra de distintas maneras. Si Lacan conserva el prefijo pre de prediscursiva, es con el propósito de conmover la idea de que habría un modo de acceder a una realidad no afectada por el discurso, es decir, previa. En este sentido, y tal como surge de las citas precedentes, la posibilidad de volver a una realidad prediscursiva solo es mítica. Claro, por eso decía, las lenguas se crean a sí mismas, sería una forma mítica, ¿no? Entonces, en tanto la causa para Lacan es simbólica, también lo real que funde, recortado por lo simbólico, que es primero, lógicamente, cambiará, eso real que funde, eso real que lo simbólico funde, cambiará de acuerdo a la historia discursiva imperante. Cada discurso y su real, cimiento de lo que existe, serán fundados por lo simbólico de manera sincrónica. Claro, aparece un discurso y aparece un imposible. Em, no sé si está bien, pero se me ocurre que esta frase de Freyjo, los hombres buscan mujeres que ya no existen y las mujeres buscan hombres que todavía no existen, podría ser el imposible del discurso que ella representa, ¿no? Este, no sé. Em, cada discurso y su real serán fundados por lo simbólico de manera sincrónica. Es así que enfatizará que ustedes y yo somos seres de dos dimensiones, a pesar de la apariencia, habitamos el flatland. Bueno, Flatland es el mundo de dos dimensiones de un libro muy famoso que he utilizado, según sé, para explicar cómo es que las diferentes, unas dimensiones eh, eh, extras de la existencia, digamos, dimensiones en el sentido este,
espacial, bueno, pero también temporal. Pero bueno, me queda más cómodo pensarlo en la cuestión espacial, ¿no? Y creo que el Flatland va a eso, a explicar cómo un sujeto de mayores dimensiones que los habitantes de un lugar, un universo de menores dimensiones, cómo es que se manifiesta, digamos, la presencia de esos seres. Esto no es, eh, no es brujería, no es misticismo, simplemente es una cuestión matemática que eh, muestra, digamos, cómo es esto, cómo se puede pensar lógicamente, matemáticamente, la presencia de, por ejemplo, nosotros habitamos en un mundo 3D como individuos, ¿no? Largo, alto, ancho, y qué pasa con un ser que tenga largo, alto, ancho y una X dimensión más, ¿no? Cómo aparece en nuestra realidad. Y eso eh, es impactante, eh, pero insisto, es una este, mirada desde la matemática y de la lógica, nada que ver con fantasmas y esas cosas, ¿no? Entonces, es así que se enfatizará que ustedes y yo somos seres de dos dimensiones. A pesar de la apariencia, habitamos el Flatland. Incluso la idea de ser es producto del decir, hablante ser. Hace falta decirlo para que haya ser. Em, claro, y las dos dimensiones, no sé si lo voy a decir acá, las dos dimensiones se dicen de distintas maneras en la jerga psicoanalítica. Yo voy a decir las que, metáfora, metonimia, sincronía, diacronía, em, son formas de referirse a este mundo de dos dimensiones en el que habita el sujeto. Digamos, el sujeto es eh, un ser de dos dimensiones, ¿no? Esa es desde donde lo mira Lacan, ¿no? Bueno, si no hay referencia extralingüística, si todo hecho es hecho de discurso, la materia para nosotros es el lenguaje, o la lengua y el habla, la lengua particular sería el habla, ¿no? Y a eso Lacan le llama el materialismo. Materialismo es la traducción. No, no lo voy a pronunciar en francés porque no tengo ni idea, pero materialismo para vincular lenguaje con materia, usa el neologismo materialismo, ¿no? Eh, el nuevo, em, el nuevo materialismo es el significante, ¿no? Una frase que lo escuché varias veces a Jorge Alemán, a pesar de que, bueno, Jorge Alemán está en una referencia milleriana de la lectura de Lacan, así que se complica seguirlo a él para seguir esta propuesta de Apola, ¿no? Entonces, en este sentido, nos conviene preguntarnos qué es lo real, porque creemos mayormente que lo real es la sustancia, lo que podemos comprobar empíricamente. Pero esta idea es solo una consecuencia lógica de un discurso, el sustancialismo. Ese discurso, el sustancialismo, es el que nos dice que lo real es la sustancia y la sustancia es aquello que podemos comprobar empíricamente. Em,
El sustancialismo que considera la sustancia como esencia primera, donde el sujeto es el sujeto que existe por sí mismo y donde el lenguaje es una herramienta para conocer la realidad dada. Bueno, aquí podemos rastrear una frase que pinta muy claramente cuál es el discurso imperante eh, en nuestro país hoy y en el mundo en general, en Occidente al menos, ¿no? El sujeto es el sujeto que existe por sí mismo. Es decir, hay un anclaje individualista extremo, en este caso del discurso que sostiene el discurso y los hechos del gobierno de Milei, ¿no? Es un discurso em, donde las mayorías son individuos y existen por sí mismos y las pequeñísimas minorías de poderosos eh, serían algo distinto de los individuos y a ellos sí se los atiende como casi dioses, ¿no? Bueno, entonces acá en el texto dice, donde el sujeto es el sujeto que existe por sí mismo, esa es la idea que viene del sustancialismo, y donde el lenguaje es una herramienta para conocer la realidad dada. Claro, en contra de eso, Lacan propone el creacionismo del lenguaje, ¿no? No es, digamos, la realidad se produce a partir de los discursos, ¿no? Eh, ahí es el tándem sujeto-otro es muy, muy importante porque el sujeto es un efecto del otro y la realidad eh, que el sujeto padece es una realidad em, programada, en esta idea de lo algorítmico, programada por el otro, ¿no? El otro de cada sujeto particular, ¿no? Entonces, Lacan va a resaltar que lo real es lo que nos permite aprender la relación a lo posible, recalcando que los contingentes de lo real, lo que no puede ser lo necesario, deben ser fundados en una relación simbólica. Cita de Lacan del libro 12 del seminario, clase 18, inédito. Dice, lo real es lo que no puede no ser. Si vemos allí el fundamento de lo real, no tendrán más que operar sobre esas dos fórmulas. Lo que no puede no ser, esto es en la instauración de lo posible que surge efectivamente la dimensión de lo real. Lo que no puede no ser. Pero lo que no puede no ser no es Tomás de Aquino, ¿no? No es el discurso tomista del realismo. Lo que no puede no ser es lo que el discurso eh, em, produce como existencia, como consistencia, ¿no? Eso es lo que no puede no ser. La verdad como efecto de discurso. Pero una vez abandonado un discurso y pasado a otro, entonces las existencias cambian, ¿no? Si lo real es una imposibilidad lógica de no ser, entonces será lo que necesariamente es, también lógicamente. Claro, no es una necesidad biológica, ¿no? Será lo real será lo que necesariamente es. Por lo tanto, podríamos decir que es el fundamento de las cosas la instauración de lo posible. Claro, si nos quedamos con este recorte, cualquier realista
de la filosofía del realismo, ¿no? Estaría de acuerdo. Lo que pasa que a este recorte le está faltando la idea de que todo hecho es hecho de discurso. Que el discurso crea realidad es aplicable. Em, no, pensé que no estaba grabando. Que el discurso crea realidad es aplicable tanto al discurso histórico en general, el sistema de saber que opera y prima en cada época, como al discurso particular, el asunto que nos atañe en un consultorio, producto también de un discurso histórico, el saber del asunto particular cuya trama es el resultado de al menos tres generaciones. Bueno, parece que a partir de la cuarta generación se pierden las relaciones este, significantes entre los discursos, porque, no he encontrado otra razón para la frase del al menos tres generaciones, ¿no? Es decir, eh, se toma en cuenta en el dispositivo psicoanalítico, cuando una persona consulta, se toma en cuenta y se pregunta las relaciones discursivas que hay en al menos tres generaciones. Siempre me ha llamado la atención porque tres, pero bueno, imagino que puede ser por eso, ¿no? Que en la cuarta generación ya es difícil que se sostengan eslabones significantes eh, heredados, ¿no? Adentrarnos en el desarrollo de esta idea nos permitirá partir de una posición epistémica más acertada para interpretar mejor el valor que tiene su idea de la mujer, la idea de Lacan, ¿no? Y lo femenino, y las fórmulas de la sexuación que escribe Lacan, así como el resto de sus formulaciones, lo que resulta pertinente para el abordaje de este libro. Claro, este es el capítulo 5 y recién aquí se va a dar una propuesta de interpretación sobre las fórmulas de la sexuación propuestas por Lacan, si no me equivoco, en el seminario 20, pero bueno, no recuerdo. Em, Vamos a ver cuánto llevamos. Este, porque se va a estirar mucho. Bueno, voy a cortar ahora. Em, el que viene es un texto de 4 páginas, y me parece que se va a estirar mucho el video. Corto, veo cómo quedó y seguimos en todo caso o seguimos después.